Los componentes eléctricos trifásicos en general, sean para aplicaciones en baja tensión o los utilizados en sistemas eléctricos de potencia, son diseñados y construidos con impedancias equilibradas para el óptimo funcionamiento del dispositivo y de toda la red en general. Esto incluye a transformadores, generadores, compensadores de energía reactiva, motores e inclusive en redes de distribución en baja tensión se busca equilibrar las cargas monofásicas de los pequeños consumidores distribuyéndolos entre las distintas fases. Y por supuesto, líneas de transmisión. En la presentación Matriz de impedancias de líneas de transmisión, cuyo enlace está en la descripción de este video, se muestra en detalle los fenómenos que se tienen en cuenta para la obtención de esta matriz, fenómenos que en forma similar aparecen en la mayoría de los componentes utilizados en los sistemas trifásicos. Esta matriz es la expresión matricial del conjunto de ecuaciones deducidas al tener en cuenta la influencia de los acoplamientos magnéticos entre fases, influencia representada por los coeficientes de inducción mutua contenidos en las impedancias mutuas expresadas como Zm. En primera instancia, analicemos en detalle los términos de estas ecuaciones, considerando al sistema trifásico operando en equilibrio para obtener las ecuaciones que normalmente se utilizan en esta circunstancia para modelar las redes trifásicas. Así, las corrientes I sub A, I sub B e I sub C forman un sistema de vectores equilibrados cuya resultante es cero, consecuencia del equilibrio considerado. Recordemos que I sub B es igual al producto de I sub A por el operador A al cuadrado, e I sub C es igual al producto de I sub A por el operador A. Reemplazamos estas igualdades en las ecuaciones de la red, operamos algebraicamente para ordenar los términos y sacamos como factor común al producto de Zm por I sub A en los sumandos donde está presente. Recordemos también que los vectores unitarios A al cuadrado y A al cubo forman un sistema de vectores equilibrados cuya resultante es igual a cero. De esta igualdad, obtenemos las expresiones de los términos entre paréntesis de las ecuaciones, los reemplazamos por su igual y obtenemos los sumandos para obtener las expresiones de las caídas de tensión en función de I sub A. Obviamente, al tener corrientes equilibradas en una red con impedancias equilibradas, las caídas de tensión en cada fase formarán un sistema de vectores también equilibrados, tal como se muestra en la figura. Por esta razón, al analizar este tipo de redes en funcionamiento equilibrado, es suficiente con analizar solo una de las fases, ya que dicho resultado se repite en las otras. Pero, ¿qué sucede cuando las corrientes no son equilibradas? De hecho, las caídas de tensiones tampoco serán equilibradas, aunque siga tratándose de una red con impedancias equilibradas. Para calcularlas, en primera instancia se puede recurrir al método directo, es decir, multiplicar la matriz de impedancias por el vector de las corrientes. Si se trata de un solo componente y se cuenta con los datos correspondientes, este método no representa una dificultad significativa. Pero cuando se trata de toda una red,
el modelado no es tan sencillo como cuando el sistema opera en estado equilibrado. Por este motivo, es conveniente recurrir al método propuesto por este señor, Charles Leggett-Fortescue: las componentes simétricas. En la presentación de este tema se muestra en detalle la obtención de estas componentes para un sistema de 3 vectores desequilibrados, tema adaptado específicamente para el desarrollo de este curso. El enlace correspondiente está en la descripción de este video. Veamos ahora la aplicación de este desarrollo. Como el sistema de vectores de tensiones es desequilibrado, lo igualamos al producto de la matriz de la transformada de Fortescue por el vector de componentes simétricas de tensiones, y reemplazamos esta igualdad en la ecuación con la matriz de impedancias. Hacemos lo mismo con el vector de corrientes de línea y obtenemos esta igualdad. Despejamos el vector de componentes simétricas de tensiones y la matriz de impedancia queda premultiplicada por la inversa de la matriz de la transformada de Fortescue. Reemplazamos la expresión de la inversa de la matriz de la transformada de Fortescue por su igualdad que se demuestra en la presentación correspondiente, cuyo enlace está en la descripción de este video. Ahora tenemos una matriz simétrica con todos los componentes de afuera de la diagonal principal iguales entre sí y con los componentes de la diagonal principal también iguales entre sí, premultiplicada por la inversa de la transformada de Fortescue y posmultiplicada por dicha transformada. El resultado de estas operaciones es una matriz diagonal, es decir, una matriz cuyos componentes de afuera de la diagonal principal son iguales a 0, tal como se muestra en la imagen. La demostración de este resultado se muestra en detalle en la presentación Diagonalización de una matriz simétrica con la transformada de Fortescue, cuyo enlace también está en la descripción de este video. En esta ecuación tenemos como variables dependientes las componentes simétricas de las tensiones, las que sumadas darán como resultado el sistema de vectores de tensiones desequilibradas de la red que se analiza. Y como variables independientes, las componentes simétricas de corrientes, las que sumadas nos darán como resultado el sistema de vectores de corrientes desequilibradas que circula por la red o el componente en cuestión. Ahora prestemos especial atención a la matriz diagonal de impedancias obtenidas de premultiplicar la matriz de impedancias de la red por la inversa de la transformada de Fortescue y posmultiplicar por dicha transformada. Al ser sus elementos de afuera de la diagonal principal iguales a 0, la corriente de cada componente simétrica no tendrá incidencia en la componente simétrica de la caída de tensión de las otras componentes. Por lo tanto, como resultado de esta transformación, tenemos una red para cada componente simétrica totalmente independiente de las otras, es decir, desacopladas magnéticamente entre sí. Estas son las redes de secuencia. Como cada una de estas redes está formada por impedancias iguales en las 3 fases, es decir, forman sistemas de impedancias equilibradas, y las corrientes que circulan son equilibradas, las caídas de tensiones también son equilibradas. Por lo tanto,
Es suficiente con analizar solo una de las fases de cada una de las redes de secuencia. Veamos los detalles de cada una de ellas. En la red de secuencia 0 o red de secuencia homopolar, los vectores de las corrientes son iguales tanto en magnitud como en argumento. Lo mismo sucede con los vectores de tensión. Esto también se cumple en una impedancia equilibrada con centro estrella a tierra o con retorno por neutro, tal como se muestra en la animación. Veamos ahora la red de secuencia positiva. En la red de secuencia positiva, o red de secuencia directa, los vectores de las corrientes son iguales en magnitud y están desfasados 120 grados entre sí, con la misma secuencia de fase que los vectores de corrientes de la red. Lo mismo sucede con los vectores de tensión. Esto también es válido si tenemos una impedancia equilibrada con centro estrella conectada a tierra, con retorno por neutro o sin conexión a tierra, tal como se muestra en la imagen. Veamos ahora la red de secuencia negativa. En la red de secuencia negativa, o red de secuencia inversa, los vectores de las corrientes son iguales en magnitud y están desfasados 120 grados entre sí, pero en este caso girando en sentido contrario a los vectores de las corrientes de la red, es decir, en secuencia inversa. Lo mismo sucede con los vectores de las tensiones. Obviamente, esto también se cumple si la impedancia de secuencia negativa está conectada a tierra, tiene retorno por neutro o tiene el centro estrella flotante, tal como se muestra en la animación. Vale mencionar que el sentido de giro no tiene influencia en las impedancias que presentan los componentes pasivos, tales como líneas, transformadores, compensadores de energía reactiva estáticos y cargas estáticas. Por lo tanto, en estos dispositivos, el valor de impedancia de secuencia inversa tendrá el mismo valor que la impedancia de secuencia directa. En cambio, en generadores y motores, la impedancia de secuencia negativa es diferente a la impedancia de secuencia positiva, debido a que el sentido de giro del campo rotante generado por las corrientes de secuencia negativa es contrario a la de los rotores. A los detalles de estas consideraciones los vemos en las presentaciones correspondientes al modelado de máquinas con componentes simétricas. Veamos ahora una interpretación de las redes de secuencia. Generalizando, la impedancia de secuencia es la impedancia que la máquina o dispositivo tiene cuando por sus fases circulan corrientes que forman un juego de vectores de la componente simétrica correspondiente, o bien es la impedancia que presenta cuando se le aplica tensiones que forman un juego de vectores de la componente simétrica en cuestión. Así, si en una máquina o dispositivo trifásico con impedancias equilibradas circulan por sus fases corrientes de igual magnitud e igual argumento, es decir, corrientes homopolares, presentará impedancias equivalentes a la impedancia de secuencia 0 o impedancia homopolar en cada una de sus fases, provocando caídas de tensión también homopolares. O bien, si a una máquina o dispositivo trifásico con impedancias equilibradas y centro estrella conectado a tierra se le aplican tensiones de igual magnitud e igual argumento, es decir, tensiones homopolares,
presentará impedancias equivalentes a la impedancia de secuencia cero o impedancia homopolar en cada una de sus fases, circulando por ella corrientes homopolares. Como estas tensiones, corrientes e impedancias son iguales en las tres fases, es suficiente con representar solo una de ellas. Se opta siempre por la fase A. De la misma manera, si en una máquina o dispositivo trifásico con impedancias equilibradas circulan por sus fases corrientes de igual magnitud, desfasadas 120 grados entre sí y con el sentido de giro considerado positivo, es decir, corrientes de secuencia positiva, presentará impedancias equivalentes a la impedancia de secuencia positiva o impedancia de secuencia directa en cada una de sus fases, provocando caídas de tensión también de secuencia directa. También, si a una máquina o dispositivo trifásico con impedancias equilibradas, conectadas en triángulo o en estrella, se le aplican tensiones a sus fases de igual magnitud, desfasadas 120 grados entre sí y con el sentido de giro considerado positivo, es decir, tensiones de secuencia positiva o directa, presentará impedancias equivalentes a la impedancia de secuencia positiva o impedancia de secuencia directa en cada una de sus fases y circulará por ellas corrientes de secuencia directa. Como estas impedancias también son iguales en las tres fases, es suficiente con representar solo una de ellas, optándose siempre por la fase A. Por último, para la red de secuencia negativa valen las mismas consideraciones hechas para la red de secuencia positiva, con la variante del sentido de giro. En la presentación Redes de secuencia de componentes, se muestra la aplicación de estos conceptos para obtener los modelos de los dispositivos más utilizados en sistemas eléctricos de potencia, tales como transformadores, generadores, líneas de transmisión, motores y cargas. Si te ha gustado esta presentación, danos tu like, suscríbete y toca la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuestros videos.